El conocimiento es un universo infinito de posibilidades. Y hoy más que nunca, las ciencias, las humanidades y las artes han hecho posible que esté al alcance de todos, despertando ese espíritu que nos impulsa a seguir siendo curiosos, creativos, para investigar, liderar y trabajar en equipo, repensando el futuro y alcanzando territorios que jamás imaginamos. Es el mismo espíritu que un día llevó a esos pioneros a derribar los límites humanos para encontrar respuestas en la cima de una montaña, en las profundidades del océano, en la inmensidad del espacio, o buscando una probabilidad en 1.000.000. Es por esto que estamos en búsqueda constante de la excelencia, comprometidos con la formación de profesionales líderes y emprendedores que trabajan cada día por mejorar la calidad de vida de las personas. Porque no hay desafíos imposibles para espíritus sin límites, para espíritus emprendedores. Universidad Mayor. Hola chicos, ¿cómo están? Estamos por empezar entonces nuestra clase número 26 de física. Recordemos que todavía estamos en plan común. Pero ya nos queda esta clase, lo más probable que una más, y finalizamos con plan común y ahí empezamos con física electivo, ¿sí? Habíamos estado viendo lo que era un poco, lo que era los sismos, pero que tenía que ver más con el planeta Tierra, que corresponde a la materia y al temario de primero medio, ¿ya? Ahora estamos pasando a lo que es segundo medio, pero ya habla un poco más del universo, ¿ya? No en específico de la Tierra en sí. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? El sistema solar, una clasificación de las galaxias, características principales de los planetas del sistema solar, y lo que nos compete son las leyes de Kepler y las leyes de Newton, porque son las leyes que rigen al sistema solar, ¿sí? Y la ley de Newton, también conocida como la ley de gravitación universal. Entonces, chicos, primero para hacer una modo de introducción, acá justo no se ve lo que sale acá abajo, me voy a correr un poquito. Espérenme un segundo. Ahí sí, queda más chiquitita. Ya chicos, el sistema solar. No nos vamos a centrar mucho en las características hoy en sí de cómo giran los planetas, porque alguien está preguntando. Vamos a hablar más del sistema solar y la próxima clase un poco más específico de los planetas, ¿sí? Vamos a empezar como de lo más grande a un poco ya más pequeñito. Entonces, primero que todo, el sistema solar es nuestro lugar en el universo, es un pequeño planeta que gira alrededor de una estrella mediana. Entonces, importante, que yo creo que la mayoría del mundo lo sabe, o sea, la mayoría de ustedes lo saben, es que nosotros vivimos en el planeta Tierra y este gira en torno al Sol. Y el Sol, chicos, es una estrella mediana, ¿ya? Otra cosa súper importante es que el sistema solar está ubicado en el brazo de Orión de una enorme galaxia que se conoce como Vía Láctea, ¿ya? Entonces, si nosotros podemos ver aquí la imagen, esta es la galaxia Vía Láctea. Acá no se ven muy bien los nombres porque están pequeñitos, pero en estos nombres pequeñitos, yo les voy a encerrar. ¿No ven que se ven? Por eso se llaman brazos, porque si se fijan salen como unos bracitos. Entonces hay varios brazos. Este es específicamente el brazo de Orión, ¿sí? Y acá en esta parte se encuentra el sistema solar. Entonces fíjense, ocupamos un espacio muy pequeño dentro de la galaxia. Entonces la galaxia que se llama Vía Láctea. La Vía Láctea entonces es una galaxia grande, espiral. Esto es súper importante. Ya vamos a ver por qué espiral y no otro nombre. Y puede tener unos 300.000 millones de estrellas, entre ellas el Sol. En total mide unos 100.000 años luz de diámetro, chicos. 100.000 años luz, está diciendo que de aquí a acá tenemos 100.000 años luz. Ya va a ver lo que es un año luz de diámetro. Y tiene una masa de más de 2 billones de veces la del Sol. Imagínense, tiene una masa mucho, mucho más grande, incluso 2 billones de veces la del Sol. Ahora, cuando ustedes averigüen, si ustedes quieren seguir profundizando un poco en esta parte, cuando ustedes le están hablando de años luz, por ejemplo, acá dice que el sistema solar se encuentra a 28.000 años luz del centro de la galaxia. Este es el centro. Está diciendo que de aquí a acá tenemos 28.000 años luz y unos 22.000 del extremo de la galaxia. O sea, de aquí a acá tenemos unos 22.000 más. Pero
la unidad de medida años luz hace referencia a longitud. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo tener equivalencia en metros, en kilómetros, ¿cierto? Pero fíjense acá, un año luz, yo acá hice la referencia, un año luz es igual a 9.460.000.730.000.000, y así. Tienen que seguir leyendo el número para que se fijen la cantidad de kilómetros que equivale un año luz. Eso quiere decir que si estamos hablando de 28.000 años luz, es esta cantidad multiplicada por 28.000. Las dimensiones, chicos, son gigantescas. Es por eso que se utiliza la unidad de medida años luz. ¿Y qué es años luz? ¿Cómo se saca este valor, chicos? Es porque se saca con la idea de cuánto se demora, ¿sí?, la luz en viajar un año entero. Por eso se llama año luz. ¿Ya? Y podemos trabajar con números mucho más pequeñitos que estos números gigantescos si los pusiéramos incluso en kilómetros. Imagínense si lo pusiéramos en metros, ¿ya? Entonces, chicos, pero que lo que nosotros tenemos que tener claro, más que tanto dato así como que a cuánto nos encontramos, tanto dato numérico, tenemos que tener súper claro que nosotros estamos ubicados. Ya, nosotros estamos ubicados entonces en la galaxia que se llama Vía Láctea. Esta es una galaxia de muchas infinitas más. Ya es una galaxia espiral y nosotros nos encontramos en uno de los brazos. Ya vamos a ver que sea espiral es característica de que tenga estos como bracitos que acabo de marcar. Y nosotros nos encontramos en el brazo de Orión. O sea, imagínense toda la cantidad de otros elementos que hay existentes, para que vean que nosotros ocupamos un pequeño espacio en todo lo que es, ¿cómo se llama? Las galaxias. Ya, chicos, entonces, esperemos que haya quedado claro. Ahora la clasificación de las galaxias, bueno, si ustedes los buscan, se llama como secuencia de Hubble. ¿Por qué? Porque fue Edwin Hubble quien clasificó las galaxias de esta forma. Porque yo les presento esta parte, más que sea algo, más que esté dentro del temario, es para que entendamos por qué vivimos en una galaxia espiral. Entonces quiero que se vayan fijando acá. Hay una clasificación de las galaxias. Acá sale de la E hasta la E7. Ya, estas son galaxias elípticas, por eso E, de elípticas, ¿sí? Entonces, chicos, fíjense, ¿en qué va variando? E0, E2, E4, E7. Fíjense que el E0 es casi un círculo y a medida que avanza en número es mucho más elíptica, es como mucho más así, ovalada, ¿sí? Por eso van avanzando en números, de la E0 a la E7. Después vienen las lenticulares, ¿sí? Que también son como elípticas, pero parecen lenticulares porque parecen más como una lentejita. ¿Ya? Chicos, pero acá es donde estas son las más típicas, que son las espirales. Pero existen las espirales, que son las que están acá arriba, las voy a marcar. Y existen las espirales barradas. ¿Sí? Nosotros estamos dentro de esta clasificación. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre espiral y espiral barrada? La espiral barrada tiene, fíjense acá, como si tuviera una barra en el centro. Por eso se llama espiral barrada. En cambio, la espiral sola es como que tenemos el centro y ahí salen al tiro los bracitos. En cambio, la espiral barrada es como si nosotros tuviéramos una barra en el centro y ahí salen los brazos. Entonces, nosotros estamos más o menos en esta parte, porque acá les ponen las grandes clasificaciones, pero dentro de esta y esta otra hay varias, ¿sí? Ahora, ¿en qué varían? Porque fíjense que dice SB por espiral barrada y después va A, B, C. Ya, estas letras, en este caso, nosotros dijimos que la elíptica dependía, esta es como un círculo y cada vez se hacen como más ovaladas, ¿cierto? Pero la espiral barrada depende, lo mismo arriba, de cuán apegaditas al centro estén los brazos. Por ejemplo, fíjense en la primera, los brazos están muy apegados como a la barrita. Acá los brazos se separan un poco más y acá los brazos están como súper desordenados. A eso hace referencia estas letras A, B y C. Entre más nos alejamos en el abecedario, ¿sí? Quiere decir que los brazos están más abiertas. Lo mismo para las galaxias espirales acá arriba, brazos muy cercanos al centro y brazos más abiertos y ya muy abiertos, y se notan, ¿cierto? Pero la única diferencia entre la espiral y la espiral barrada es que la espiral es como, imagínense, como si tuviéramos un centro no muy definido, en cambio acá como es barrada es como si tuviéramos una barrita al centro y de ahí salen los brazos. Y finalmente tenemos las galaxias irregulares, que por eso es una I.
Ya, no es muy difícil de ver el tema de la clasificación. ¿Y por qué irregulares, chicos? Porque no tiene una forma definida. Y una de ellas es la Gran Nube de Magallanes. ¿Por qué es importante mencionar esta galaxia? Ya, porque la Gran Nube de Magallanes se puede ver desde el planeta Tierra. ¿Sí? Entonces, chicos, más que aprenderse esta clasificación entera, nosotros tenemos que recordar que nuestro planeta es una galaxia espiral barrada, ¿ya? Que no está como entre la B y la C, porque tiene varios brazos que no están muy apegados, pero tampoco están tan separados como es acá en esta última, ¿cierto? Que sale que los brazos están como súper separados, ¿ya? Y otra importante a recordar es la Gran Nube de Magallanes, porque es una galaxia que nosotros podemos ver desde nuestro planeta en sí, y es una galaxia irregular. Como lo dice el nombre, chicos, quiere decir que no tiene una forma definida, nada más que eso, ¿ya? Entonces, ya entramos de lleno al sistema solar. ¿Qué habíamos dicho para la gente que llegó un poquito atrasada? Que nosotros pertenecemos, fíjense, acá tenemos todos los planetas que pertenecen al sistema solar, ¿ya? Ahora, nosotros estamos en tercer lugar, fíjense, está Mercurio, Venus y la Tierra, ¿sí? La Tierra, chicos, ocupa el tercer lugar del sistema solar. El sistema solar se encuentra inmerso en una galaxia que se llama la Vía Láctea, la cual es una espiral barrada. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene como bracitos y como una barra en el centro, por eso espiral barrada. Y nosotros nos encontramos en uno de esos brazos que se llama el brazo de Orión, ¿ya? Chicos, entonces el sistema solar. Importante cosas como de aprender, obviamente el orden, ¿sí? Que está Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Recuerden que Plutón ya no pertenece a dentro del sistema solar. Ya la próxima clase, como vamos a ver más en detalle características de los planetas en sí, vamos a contar por qué. Porque si ahora tiene que ver por un tema de características físicas y químicas que ya no pertenece, ¿ya? Pero para que no nos enredemos todavía, recordemos que llegamos hasta Neptuno y Plutón ya no pertenece al sistema solar. Ahora, chicos, importante cosas de aprender. Que, por ejemplo, dentro de esta clasificación, tenemos que acordarnos que hasta aquí, hasta el cinturón de asteroides, que sería Mercurio, Venus, Tierra y Marte, también son denominados los planetas internos. ¿Por qué internos? Porque están como más cerca al Sol. Y también son planetas rocosos. ¿Qué quiere decir eso? Que su composición es, en su gran mayoría, sólida. Y después del cinturón de asteroides tenemos los planetas externos o exteriores, ¿sí? Porque se encuentran más lejos del Sol, nada más que eso, ¿ya? Y estos son denominados los planetas, me equivoqué, gaseosos, ¿ya? Por cómo lo dice, porque su composición, gaseosos, su composición, el mayor porcentaje son gases, ¿ya, chicos? Entonces es súper importante aprendernos que Mercurio, Venus, Tierra y Marte son planetas internos o también conocidos como rocosos. Después viene este cinturón de asteroides, viene Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, que son los planetas externos o exteriores porque se encuentran más lejos, nada más que eso, y son gaseosos ya que su composición en un porcentaje, en su gran mayoría, es gas, ¿ya? Ahora, chicos, algo súper importante porque hay como una tablita resumen en cuanto a la masa. Por lo general en la PSU no les piden datos tan específicos, pero sí de repente es bueno que nosotros conozcamos estos datos para decir, ¿por qué? Para ver un poco porque yo les pongo una foto, pero en una foto es súper difícil dimensionar cuán grande es uno más que otro, ¿ya? En cambio, si lo vemos con numeritos, de repente lo podemos imaginar un poco más, ¿ya? Chicos, fíjense que acá en la Tierra sale la Luna. La Luna es un satélite natural, ¿ya? No sale la de los otros planetas, pero hay planetas que también tienen satélites naturales. Lo que pasa es que nuestro satélite natural en específico se llama Luna, pero Marte, por ejemplo, también tiene satélites naturales con otros nombres. Ya eso es súper importante. Acá, en esta foto, solo sale la Luna, porque claro, como nosotros pertenecemos al planeta Tierra, pero para que no se queden con esa idea que solo la Tierra tiene Luna, que en realidad es un satélite natural. De hecho, creo que miren esta tablita. Yo sé que los números están como medio chiquititos porque igual es grande la tabla. Pero para que nos vayamos imaginando algunas cosas. Están en el mismo orden como lo teníamos en el sistema solar, ¿ya? Mercurio, Venus, Tierra, Marte, hasta ahí teníamos los internos o rocosos y después viene Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, que son los externos o los exteriores y también denominados gaseosos. Chicos, entonces fíjense, distancia al Sol.
Obviamente, entre más nos alejamos, esta distancia va a ser mucho mayor. Pero ¿cómo crece? ¿Sí? Fíjense. Por ejemplo, Mercurio, que es el que está más cerca, y fíjense, el más cerca son 57.910.000 kilómetros, muy lejos del Sol. Y a medida que se van alejando, ustedes vayan fijándose en los ¿cómo se llama? En los numeritos, fíjense, Neptuno a 4 billones y tanto de kilómetros, ¿ya? Ahora, chicos, por lo general, si ustedes buscan una tablita de resumen, por lo general las distancias al Sol se lo dan en años luz. Recordemos que años luz es como que yo diga equivalencia entre kilómetro y centímetro, entre metro y kilómetro, es unidad de longitud, de distancia, ¿ya? Pero yo se los puse en kilómetros porque nosotros conocemos más la unidad de medida kilómetro que años luz, entonces aquí esto nos puede hacer un poco más coherente. El diámetro, ¿qué quiere decir eso? Recuerden, obviamente estos son valores aproximados, chicos, porque nosotros no tenemos por lo general no siempre puede que sean una esfera así como una circunferencia exacta. Entonces recuerden que el diámetro va de punta a punta, ¿ya? El diámetro, por ejemplo, Mercurio tiene 4.880 kilómetros de diámetro y la Tierra 2.756, o sea, es más pequeña, ¿sí? Y así, el que tiene mayor diámetro, mirando acá los numeritos, sería Neptuno, ¿o no? No, perdón, sería Júpiter con 142.984 kilómetros, ¿sí? Para que se fijen. Entonces acá ya podemos ver que, claro, nosotros cuando ponemos la imagen, de hecho yo cuando les puse la imagen, podemos decir Mercurio, Venus, la Tierra son casi iguales en tamaño, pero cuidado con eso, porque por lo general las imágenes, chicos, que están en internet no están a escala, ¿sí? Ya, chicos, entonces ahí tenemos algunas cosas sobre los diámetros de los planetas para que ya podamos ver cuán grande es más que otro. Ahora, el tiempo de traslación y rotación, cosa súper importante. ¿Qué es la rotación y qué es la traslación? Ahora solamente vamos a ver el tiempo. Después vamos a ver que hay planetas que están inclinados. ¿Qué quiere decir eso? Supongamos que yo soy un planeta, ¿ya? Y mi eje, si yo estoy así sentada bien, ¿cuál es mi eje de rotación? Si yo rotar significa girar en torno a un propio eje. En este caso, supongamos que mi eje es así, justo perpendicular al suelo. Ya, entonces yo estoy girando aquí en torno a este eje, ¿cierto? Estoy girando en torno a ese eje. Eso es la rotación. Yo no me muevo de un punto a otro, roto en torno a un eje. Ahora, en la Tierra y en otros planetas, este eje está un poco inclinado. El de la Tierra está así. Entonces, como si girara en torno también, rotación en torno a este eje, pero este eje ya está más inclinado. ¿Ya, chicos? Entonces, tenemos que la Tierra gira en torno a un eje y tenemos la rotación. La rotación hace en el día y la noche. Y fíjense, en la Tierra tenemos 24 horas. Por eso nosotros decimos que un día dura 24 horas. Entonces, la rotación es aquella que me dice cuánto dura un día en un planeta. En el caso de la Tierra, el día dura 24 horas. Pero, por ejemplo, veamos el caso de Júpiter. Dura 10 horas. ¿Qué quiere decir? Que en rotar, ya, independiente, imaginémonos que todos tienen este eje que no está inclinado, pero si está rotando en torno a su eje, sea inclinado o no, significa que en dar una vuelta completa se demora 10 horas. Y eso quiere decir que en Júpiter un día dura 10 horas, ¿ya? Entonces, tiempo de rotación me da esta idea de día y noche, que en general uno dice, no habla de día y noche, sino que habla de el día en general dura, por ejemplo, en el planeta Tierra, 24 horas, ¿sí? Ese es el tiempo de rotación. Ahora, ¿cuál es el tiempo de traslación? ¿Qué es trasladarse? Independiente que estemos hablando de planetas, ¿sí? El tiempo de traslación quiere decir que yo, por ejemplo, estoy en este punto y me muevo de este punto acá. Ahí yo me estoy trasladando, ¿ya? Fíjense que rotar era en torno a un eje, trasladarse es moverse de un punto a otro. En este caso, chicos, la traslación en el planeta Tierra dura un año. ¿Qué significa eso? Que se demora un año entero en dar la vuelta al Sol. Esa es la traslación, ¿sí? Ahora, veamos por ejemplo Júpiter. Júpiter está mucho más lejos del Sol. Por ende, lo más probable es que se demore mucho más. Fíjense cuánto se demora Júpiter. 12 años en dar una vuelta al Sol. ¿Ya?
es el tiempo de traslación el que hace las estaciones del año, que tampoco las vamos a ver hoy. Recuerden que hoy día es un poco más global, ¿sí? Pero las estaciones del año, chicos, también tienen que ver con este movimiento. O sea, ¿qué quiere decir? Que el planeta Tierra y todos los planetas van rotando, pero también se van trasladando en torno a su eje, ¿ya? La Tierra tiene un eje de alrededor de 23, y tantos grados de inclinación. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, aquí, de acá yo empiezo a contar 0. De acá a acá tenemos como 23 grados, entonces la Tierra está girando así, como un poco inclinada. Pero hay otros planetas, que ya lo vamos a ver, a medida que avancemos un poquito, están muy inclinados, incluso casi horizontales, ¿ya? Entonces, tiempo de rotación, independiente del planeta que sea, me dice cuánto dura el día en ese planeta. En el planeta Tierra son 24 horas. Y el tiempo de traslación es aquel que se demora en dar una vuelta entera al Sol. Estos dos movimientos dan las estaciones del año y el tiempo de traslación, como nosotros sabemos en la Tierra, es 1 año. ¿Sí? Pero en todos los planetas es distinto. Y fíjense, obviamente, si entre más lejos me encuentro del Sol, su órbita va a ser mucho más grande, por ende se va a demorar mucho más en dar esta vuelta al Sol. Y si ustedes miran los tiempos de traslación, cada vez van aumentando más, ¿sí? Neptuno se demora 164 años en dar una vuelta completa al Sol, ¿sí? Chicos, yo sé que hay muchas preguntas sobre esto, pero tenemos que ir avanzando un poquito, ¿sí? Porque si no nos vamos a ir quedando pegados. Entonces, chicos, hay algunas leyes que rigen el sistema solar. Perdón, no terminé de ver la tablita. La otra parte que dice la temperatura. ¿Sí? Fíjense cómo varían las temperaturas. Los planetas que están muy alejados del Sol tienen temperaturas muy bajas sobre el cero. O sea, fíjense, Neptuno menos 235 grados Celsius, muy bajo. Y la Tierra aproximadamente 15 grados Celsius, que eso es lo que uno llama como temperatura ambiente, ¿cierto? Ahora, lo que dije de las satélites. Hay planetas que tienen satélites y otros que no. ¿Qué son satélites? Son cuerpos que giran, así como la Tierra gira alrededor del Sol, la Luna gira alrededor de la Tierra. Y así todos los satélites lo hacen. Entonces la Tierra, fíjense, dice que tiene un satélite que es la Luna, que es el que nosotros conocemos. Marte tiene 2 satélites, pero miren los otros planetas. Neptuno tiene 13 satélites, Urano 27. ¿Ya? Significa que si nosotros lo queremos recordar así, podemos decir entonces que Urano tiene 27 lunas, ¿ya? Pero luna solamente es el nombre que se le da, ¿sí? Nada más que eso, un nombre propio. Y las atmósferas, aquí son las características de la atmósfera. Fíjense que la de la Tierra nosotros sabemos que es de nitrógeno y oxígeno principalmente. Pero veamos las de los otros. Por ejemplo, en Neptuno, hidrógeno, helio y metano, ¿sí? Urano, hidrógeno, metano y otros hidrocarburos, ¿sí? Chicos, más que aprenderse esto de memoria, recordemos entonces cosas importantes. Más o menos los diámetros, tener más o menos, decir ya, este planeta es mucho más grande que este otro. Obviamente, la distancia al Sol es fácil de entenderla si yo me aprendo el orden que están ubicados los planetas, ¿sí? El tiempo de rotación y traslación, siempre recordar más que nada el concepto, que la rotación es sobre su propio eje y da un día, y la traslación es la vuelta que da a todo el Sol, ¿sí? Y estos dos movimientos son aquellos que dan las estaciones del año. Sí, chicos. Las estaciones del año tienen mucho que ver con que la Tierra esté inclinada, ¿ya? Pero es un conjunto de todo. Es un conjunto tanto de su inclinación como de su movimiento. Si este no se moviera, los rayos del Sol probablemente llegarían siempre de la misma forma. Entonces, las estaciones del año tienen que ver con su movimiento, pero también con su inclinación, ¿sí? Esto es plan común. Ya, chicos, entonces las leyes que rigen el sistema solar, que es en específico lo que íbamos a ver hoy día. Yo sé que miren, yo les voy a recomendar para la gente, yo sé que a ustedes les gusta mucho ver series. Esta idea este tema del sistema solar y de las galaxias, chicos, es gigante, hay 1 millón de información. Ojalá yo pudiera dárselas todas, pero
es complicado porque tenemos tiempo acotado y si ustedes ven para PSU también los temas son súper acotados, ¿ya? Pero yo les recomiendo a la gente que le gusta este tema, que es súper interesante y es súper bonito. Por ejemplo, hay una serie que yo creo que ya todos la han escuchado hablar que se llama Cosmos y es muy, muy buena y habla de todo esto que estamos hablando ahora, ¿ya? Así que para la gente que le gusta ver series, tiene una serie de Cosmos que les va a servir de mucho, mucho en esta parte de, ¿cómo se llama? Del universo. Ya, chicos, entonces las leyes que rigen el sistema solar son dos principalmente, que son las leyes de Kepler y la ley de Newton, que también se conoce como ley de gravitación universal, ¿sí? Entonces, primero, las leyes de Kepler, ¿por qué se llaman así? Porque fue realizada por Johannes Kepler en el año 1600 aprox. Recuerden que los números siempre son aproximados. Explican el movimiento de los planetas alrededor del Sol y se divide en 3 leyes. Por otra parte, la ley de Newton o la ley de gravitación universal fue realizada por Isaac Newton. Establece la fuerza con que se atraen dos cuerpos por el simple hecho de tener masa. Entonces, fíjense, ley de Kepler habla de cómo los planetas se mueven alrededor del Sol y ley de Newton, pero la ley de Newton también nace gracias a la ley de Kepler. Ya no son cosas tan por separadas, ¿sí? Pero la ley de gravitación universal habla más de la fuerza que existen entre los cuerpos. ¿Por qué la Tierra orbita alrededor del Sol? ¿Por qué la Luna orbita alrededor de la Tierra? Sí, es porque hay una fuerza existente entre los cuerpos. ¿Ya, chicos? Entonces, primero que todo, las leyes de Kepler. Ven ahí una compañera que ha visto la serie. Y es súper buena, así que véanla. Y les va a servir de mucho. Ya, chicos, entonces primera ley de Kepler, que también es conocida como la ley de las órbitas, y dice que los planetas giran alrededor del Sol siguiendo una trayectoria elíptica. El Sol sitúa en uno de los focos de la elipse. Chicos, ¿qué es una elipse? Hay un concepto que se llama excentricidad. Miren, espérenme, que voy a rayar algo aquí. Cuando nosotros tenemos, imagínense, miren, nosotros tenemos un círculo perfecto, perfecto, perfecto. Yo sé que este no tiene nada de perfecto, ¿cierto? Nosotros decimos que acá está el centro. Tenemos el radio, ¿cierto? O el diámetro entero. En este caso, la excentricidad es igual a 0, ¿ya? La excentricidad puede tomar valores entre 0 y 1. Pero ¿qué es lo que me está dando esto? Como cuán ovalado es. Esto, a medida que va avanzando, esto se va haciendo más ovalado. Y en vez de tener un solo centro, es como sale acá en la foto, tiene dos focos, uno acá y uno acá, ¿sí? Entonces, ¿qué me está diciendo la primera ley? Que los planetas giran en trayectorias elípticas, como esta que tenemos acá abajo, y el Sol se sitúa en uno de estos dos focos, que en este caso, por ejemplo, la imagen sale acá. Acá también hay un foco de esta elipse, ¿ya? Ahora, si la excentricidad de esto fuera 0, ya estaríamos hablando de una circunferencia en donde el centro, en el caso, es como si los dos focos se juntaran y llegaran justo acá al centro, ¿ya? Entonces, en este caso tenemos dos focos. Este es uno y este es otro. Y el Sol se ubica en un foco. Eso es lo que me dice la primera ley de Kepler. Entonces, los planetas giran alrededor del Sol siguiendo una trayectoria elíptica y el Sol se sitúa en uno de los focos de la elipse. ¿Sí, chicos? Eso es importante recordar. Y también recordar esta idea de la excentricidad que tiene que ver como, imaginémonos siempre, excentricidad 0, un círculo perfecto. Y a medida que avanza entre 0 y 1, se va haciendo como más ovalado. ¿Ya? Primera ley de Kepler, nada muy difícil. Segunda ley de Kepler. Dice que, también conocida como la ley de las áreas. Dice que la recta que une el planeta con el Sol barre áreas iguales en tiempos iguales. ¿Qué me está diciendo en este caso, chicos? Antes de seguir con lo de abajo. Me está diciendo que esta área que está aquí es igual al área que está acá. Son iguales numéricamente. Y que esta área, el tiempo que se demoró en recorrer esta área es igual al tiempo que se demoró en recorrer esta área. Entonces ustedes me van a decir, ¿pero cómo? ¿Cómo se demoró aquí el mismo? Supongamos, yo voy a dar números, chicos, pero solo para que tengamos un ejemplo. Supongamos que ahí se demoró, ya no sé, digamos 10 horas. ¿Ya? Y en recorrer esta área también se demoró 10 horas. Eso es lo que me está diciendo, que recorrió esta misma área en tiempos iguales.
Entonces ustedes me van a decir, pero acá la distancia es más pequeñita que acá. ¿Qué significa eso entonces? Significa que cuando un planeta se encuentra más lejos del Sol, como en este caso de acá, su velocidad es mucho más pequeña. En cambio, cuando se encuentra más cerca del Sol, como pongámoslo en el caso de acá, su velocidad es mucho más grande. Y es ahí donde nosotros podemos decir, ah, claro, ahí tiene coherencia entonces que aquí, que era muy pequeñito, se demoró lo mismo que acá, que era la longitud era un poco más grande. Entonces, fíjense, acá yo lo escribí, dice que nos da información sobre la velocidad a la que se desplazan los planetas. Mayor velocidad a más cercanía del Sol, ¿sí? Entonces, chicos, nosotros ya sabemos que la segunda ley de Kepler dice que se recorren áreas iguales en tiempos iguales. Y acá en la fotito nos sale esta idea que esas áreas son iguales y se demora lo mismo en recorrer esas áreas. Pero ¿cómo lo hace? Con esta idea de que cuando está más cerca del Sol es mucho más veloz que cuando está más lejos. Es por eso, chicos, porque recordemos que la velocidad es un vector, que lo podemos representar con una flechita. Por eso es que la flechita aquí, en esta parte que dice área 3, es mucho más larga que en los otros dos casos. ¿Qué me está diciendo? Que la flechita sea más grande que la magnitud, o sea que es mucho más veloz que los otros dos, ¿ya? Y hay algo súper importante de saber qué es el perihelio y el afelio. ¿Qué es el perihelio? El perihelio es una distancia, chicos, nada más que, dice, es el punto de la órbita del planeta más próximo al Sol, ¿ya? Entonces, vamos a volver a la imagen anterior para que no nos confundamos. Por ejemplo, en este caso, el planeta, ¿cuándo se va? Ay, no sé qué dice, espérenme. En este caso, acá tenemos la elipse, ¿cierto? Este planeta está orbitando alrededor del Sol. ¿Cuándo va a estar más cerca del Sol? En esta parte. Aquí va a estar más cerca y acá va a ser cuando esté más lejos. Entonces, esta distancia de aquí al Sol, que es la más pequeña, se llama perihelio. Y esta distancia de aquí hasta acá se llama afelio, ¿sí? Y nosotros dijimos que cuando el planeta se encontraba más cerca del Sol era mucho más veloz que cuando se encontraba más lejos del Sol. Por eso hice una V grande y una V pequeña, ¿sí? Recuerden que velocidad es vector, por eso en el otro dibujito aquí salía una flecha como grande y acá salía como una flechita más pequeña. Si solamente queremos designar, si yo les diera un número, solamente hablaríamos de rapidez. Pero acá me está hablando de velocidad, porque este planeta se está moviendo con una dirección y un sentido. ¿Ya, chicos? Entonces, cosas importantes, primera ley Primera ley de Kepler es que los planetas orbitan en trayectorias elípticas y el Sol se sitúa en uno de sus focos. Y la segunda es la que me dice que barre áreas iguales en tiempos iguales. Y eso me da información de que entre más cerca se encuentra el Sol, la velocidad es mucho más grande que cuando se encuentra más lejos. Y la distancia más pequeña entre el planeta y el Sol se llama perihelio, y la distancia más grande entre el Sol y el planeta, cuando está orbitando, se llama afelio, ¿sí? Esas cosas tenemos que tener en cuenta. Entonces, fíjense acá. Dice perihelio, es el punto de la órbita del planeta más próximo al Sol. La velocidad en las proximidades del perihelio es máxima. Obviamente, si está muy cerca del Sol, va a ser máxima su velocidad, porque va a ser el punto más cercano, por ende va a ser cuando más veloz está orbitando. Y después el afelio, que es el punto más lejano, ¿ya? Entonces, obviamente aquí la velocidad a las proximidades del afelio es mínima, porque es el punto en donde se encuentra más lejos del Sol. Entonces, al encontrarse el punto, el ser más lejos del Sol, va a ser el que vaya más lentito, ¿ya? Y la tercera ley de Kepler dice que para un planeta dado, el cuadrado de su periodo orbital es proporcional al cubo de su distancia media al Sol. Y nos dan esta formulita, y nosotros decimos, ¿qué es esta fórmula? Ya, chicos, T es el periodo del planeta. ¿Qué es el periodo del planeta? Es el tiempo que demora en dar una vuelta al Sol. Ese es el periodo del planeta, ¿sí? Cada planeta tiene un determinado periodo, ¿cierto? Obviamente, entre más lejos del Sol esté, y de hecho, fíjense, nosotros podríamos verlo de la pura formulita, que entre más lejos del Sol esté, más se va a demorar en dar esta vuelta al Sol, ¿sí? Ya, pero veamos primero qué son estas cosas y después explicamos eso. Entonces, ese T al cuadrado, es el periodo del planeta. Es lo que se demora en dar una vuelta entera al Sol.
Ahora, en sistema internacional, recuerden que nosotros cuando empezamos las clases de física hablamos de sistema internacional y sistema sexagesimal, que solamente son sistemas en donde me dicen cómo yo tengo que medir ciertas magnitudes físicas. El tiempo se mide en segundos en ambos sistemas, ¿sí? Pero, por ejemplo, el R es la distancia media al Sol. ¿Por qué media? Porque recuerden que en el fondo es como un promedio, ¿ya, chicos? Entonces, la distancia media es la distancia entre el planeta y el Sol, ¿ya? Ese es el R. Y el sistema internacional es en metro. Si fuera sexagesimal, no se mediría en metros, se mediría en centímetros, ¿ya? Y la constante de proporcionalidad, chicos, cuando acá se habla siempre hay una constante, que quiere decir eso, que a pesar de que estamos hablando de planetas distintos, hay un número característico para todo. Hay una constante. Si nosotros hiciéramos, por ejemplo, el periodo dividido, este periodo dividido el radio de todos los planetas, nos saldría una constante, un numerito característico. Y para todos igual. Ahí es donde nace ese K, ¿ya? Es una constante de proporcionalidad. Que nace de que, por ejemplo, si yo pusiera el periodo al cuadrado de la Tierra partido en esta distancia al Sol dividido en 3, yo saco eso, voy a sacar la constante, y si lo hago para el planeta Tierra, para Mercurio, para Venus, si lo hago para todos los planetas, van a ver que este numerito en todos da números muy, muy cercanos. Y esa es la constante de proporcionalidad. Y su unidad de medida es en segundo al cuadrado partido en metro cúbico, ¿sí? Ahora, ¿por qué, chicos, tiene que ser en este sistema? ¿Por qué tiene que, a ustedes, por ejemplo, si están en la prueba y se le olvida cómo se miden las cosas, ustedes tienen que recordar que en este caso, ¿cómo se mide el periodo? El tiempo, esto es tiempo. El tiempo siempre se va a medir en segundos, pero acá está al cuadrado, entonces va a ser segundo al cuadrado. ¿Qué quiere decir que yo tengo una igualdad? Que tengo que también tener coherencia en mis unidades de medida. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a ponerlo acá mejor para que se vea mejor. ¿Ya? Por R elevado a 3, ¿ya? Entonces, yo sé que la T es periodo, es tiempo, es lo que se demora en dar toda la vuelta al Sol, el planeta, característico para cada planeta, pero yo sé que es tiempo, entonces sé que se mide en segundos. Y si se mide en segundos, pero acá tengo T al cuadrado, o sea, va a ser segundo al cuadrado. Supongamos que no me acuerdo en qué se mide la constante de proporcionalidad, pero yo sé que R es la distancia entre el Sol y el planeta, y sé que se mide en metros. Pero en metros, y este está elevado a 3, entonces va a ser metros elevado a 3, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que yo aquí tengo que escribir algo de tal forma, chicos, que me dé exactamente lo mismo que tengo al otro lado de la igualdad, que es segundo cuadrado. La única forma, entonces, que yo escriba segundo cuadrado partido en metro cúbico. ¿Por qué? Porque así se me va metro cúbico con metro cúbico y me queda segundo cuadrado, ¿ya? Yo, cuando hago fórmulas, tengo que tener coherencia numérica, pero también en mis unidades de medida. Es por eso que la unidad de medida de la constante de proporcionalidad es segundo al cuadrado partido en metro cúbico, ¿ya? Y así lo puedo sacar yo, ¿sí? Ya, chicos, y sí, ahora, si ustedes, porque nosotros vimos más o menos, por ejemplo, cuánto se demoran la distancia, no sé, lo que dice nuestro compañero, pero daría números monstruosos si nosotros lo hiciéramos en metros, ¿cierto? Porque ya en kilómetros son números muy grandes. Imagínense en metros, ¿sí? Por lo general la PSU, cuando se tratan las leyes de Kepler, se tratan más teóricas y, por ejemplo, te dicen si el periodo aumenta el doble, si el radio disminuye a la mitad, cosas así, ¿ya? No tanto numéricamente, por eso no tenemos que aprendernos como cosas en específico. ¿Por qué? Porque como los números son tan grandes, por lo general no se trabaja así. ¿Ya? Ya, chicos, entonces, tercera ley de Kepler, tenemos que para un planeta el cuadrado de su periodo, o sea, T al cuadrado, es proporcional. ¿Qué quiere decir que sea proporcional? Que si este aumenta, el otro aumenta, al cubo de su distancia media al Sol. Al cubo de su distancia media al Sol, que vendría siendo el R, ¿sí? Chicos, entonces, ¿qué quiere decir esto? Si yo quisiera analizar, por ejemplo, yo le hiciera una pregunta, ¿qué quiere decir que sean proporcionales? Que si la distancia entre el planeta y el Sol aumenta, significa que este R va a ser más grande.
Como es proporcional, que significa que también se va a demorar más. Entonces, la tercera ley de Kepler también me dice que entre más lejos esté el planeta, más se va a demorar en dar una vuelta al Sol. Nosotros pensamos, ay, pero es obvio. Pero también lo podemos comprobar aquí con la formulita, porque el periodo, el tiempo y la distancia son directamente proporcionales. Y alguien me está preguntando hasta qué clase llega plan común. Falta una o dos máximos clases más para plan común, esa es la respuesta para Belén. ¿Sí? Ya, chicos, y la otra ley que regía entonces el sistema solar era la ley de gravitación universal. Varios me están diciendo que se le está pegando. Espero que sea... Bueno, recuerden que después igual las clases se suben en caso de que haya algún problema para que se puedan volver a ver la clase. ¿Ya? Entonces, chicos, la ley de Newton, que también se conoce como ley de gravitación universal, ¿qué dice? Que dos fuerzas se atraen con una fuerza directamente proporcional al cuadrado de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa y está dirigida según la recta que une los cuerpos. Dicha fuerza se conoce como fuerza de la gravedad o fuerza gravitacional y se expresa de la forma que está ahí. ¿Ya, chicos? Entonces, ¿qué me está diciendo esto? G también es una constante. Me está diciendo que dos cuerpos que tienen masa, por ejemplo, en este caso la Tierra con la Luna, cada una tiene una masa en específico, ¿sí? Y este radio al cuadrado es la distancia que se separa entre la Tierra y la Luna, ¿sí? Si yo hago ese cálculo, quiere decir que estos cuerpos se atraen con una determinada fuerza, que es directamente proporcional a sus masas, o sea que entre más grandes sean sus masas, mayor va a ser esta fuerza, pero es inversamente proporcional a la distancia entre los dos. ¿Qué quiere decir eso? Que si la distancia es muy pequeñita, esta distancia igual va a ser más grande. A eso se refiere con que algo sea directamente proporcional o inversamente proporcional. Y lo podemos ver claramente de la formulita, ¿sí? Chicos, entonces, asimismo como la Tierra con la Luna se atraen, la Tierra atrae los cuerpos a ella. Entonces, por ejemplo, pucha, siempre ando con un cole o con algo a mano. Acá tengo un papelito. Si yo dejo caer esto, ay, no se ve, ahí, aquí hay un papel. Si yo lo dejo caer, ¿cierto? No queda aquí flotando. ¿A qué se debe entonces? A esta fuerza existente, porque este cuerpo ya es mucho más pequeño, tiene masa. La Tierra también tiene masa y están interactuando. Hay una fuerza aquí de atracción. Y esa fuerza de atracción es la que dice que existe Newton, que se llama la ley de gravitación universal. ¿Sí, chicos? Espero que les haya quedado claro. Entonces, veamos algunas cosas importantes. Primero que todo, SFG es la fuerza gravitatoria, ¿sí? Que es la que habla Newton, que esta fuerza que interactúa en los cuerpos que tienen una cierta masa. Su unidad de medida, como todas las fuerzas, recuerden cuando nosotros vimos fuerza y movimiento, vimos por ejemplo la fuerza peso, vimos la fuerza normal, vimos la fuerza de tensión, vimos la fuerza presente en los resortes. Todas las fuerzas se miden en Newton, ¿sí? G es una constante de gravitación universal que no depende de los cuerpos, es una constante que interactúan y cuyo valor es 6,67 por 10 elevado a menos 11 Newton metro cuadrado partido en kilogramo al cuadrado. Es siempre ese número, independiente de lo que yo esté analizando. Si estoy analizando la hoja con el planeta Tierra, si estoy analizando el planeta Tierra con la Luna, o si estoy analizando la Tierra con el Sol, ¿sí? Ese G siempre va a ser el mismo numerito, ¿ya? M y M, que yo les puse una mayúscula y una minúscula, son las masas de los cuerpos, ahí dice cueros, pero dice cuerpos que interactúan. Por ejemplo, la masa del ¿cómo se llama? Del papelito, la masa de la Tierra, o bien si estoy analizando Tierra con Luna, la masa de la Luna y la masa de la Tierra, ¿sí? Como son masas, se miden en kilogramos. Y R es la distancia que los separa. Como distancia se mide en metros, pero acá como está R al cuadrado sería metros cuadrados, ¿sí? Ya, chicos, entonces, cosas importantes de recordar antes que pasemos a los ejercicios es que las leyes que rigen al sistema solar son las leyes de Kepler y las leyes de Newton. En las leyes de Kepler tenemos 3 leyes. La primera ley me habla que los planetas
hacen trayectorias alrededor del Sol elípticas y el Sol se ubica en uno de estos focos de la elipse, ¿sí? La segunda ley de Kepler me habla sobre que los planetas recorren áreas iguales en tiempos iguales. ¿Qué quiere decir eso? Que entre más cercano esté al Sol, se mueve mucho más veloz que cuando se encuentra más lejano al Sol. Y dijimos que el punto más cercano al Sol se llama perihelio. Y en este caso vamos a tener la velocidad máxima. Y el punto más lejano al Sol de un planeta se llama afelio. Y en este momento vamos a tener su velocidad mínima, por lo mismo que dijimos anteriormente, ¿sí? Y después tenemos la tercera ley de Newton que dice que el periodo al cuadrado, o sea, ST al cuadrado, es proporcional con la distancia media del planeta al Sol al cubo, ¿sí? Y nos podemos acordar viendo solamente la formulita. Ya, chicos, entonces vamos con los ejercicios. Entonces, ejercicio número 1. Dice, el movimiento de rotación de los planetas es... Ya, chicos, entonces el movimiento de rotación de los planetas es, como dicen uno de nuestros compañeros, la letra... Muy bien. Muy bien, chicos. Entonces, su giro en torno a un eje. Yo acá les puse una, ¿cómo se llama? Fotito del planeta Tierra, fíjense. Inclinación, eje de la Tierra, 23 grados, ¿sí? Y es lo que por eso que tenemos el noche y el día. Dijimos entonces que la Tierra está un poquito inclinada con 23 grados entonces y gira así, en torno a su propio eje. Ya, eso de balanceo, nada que ver. Su órbita alrededor del Sol, dijimos que cuando orbita alrededor del Sol es traslación. Vaivén es como que esto, ¿cierto? Nada que ver. Y ninguna de las anteriores existía la posibilidad, pero teníamos que ir a la letra B, ¿sí? Ejercicio número 2. La tercera ley de Kepler establece que A. El periodo orbital, chicos, antes de que empecemos con esto, yo sé que usted, cuando me habla de periodo, me está hablando de la T, ¿sí? Cuando me hable de radio, me está hablando del R. Acá, tiempo, cuando también me hable de tiempo, también me está hablando de periodo, porque recuerden que el periodo se mide en segundos. Aquí, más lejos del Sol, me está diciendo que tenemos un R mucho más grande. Entonces, el periodo orbital de un planeta es inversamente proporcional al radio en medio de la órbita. Ese es el A. Él dice que mientras más lejos del Sol se encuentre un planeta, más tiempo le tomará en completar una órbita. C. Mientras más lejos se encuentre un planeta, más lento girará sobre su propio eje. Sobre su propio eje, nada que ver. Ley de Kepler no habla de movimiento sobre su propio eje, así que esta la podíamos eliminar al tiro. El radio vector que une el planeta con el Sol barre la misma área en intervalos de tiempos iguales. Cuando me está hablando, chicos, del radio vector, era esas flechitas que salía. Y esto no es la tercera ley, es la segunda ley, ¿sí? Entonces, por eso la podemos eliminar. Y el Sol se encuentra en el foco de la órbita y de la órbita elíptica, también es correcto que se encuentra en uno de los focos, pero ese viene siendo la primera ley, no la tercera. Entonces, en este caso, vamos a ver qué dicen nuestros compañeros. B. Sí, chicos, la letra B. Y les voy a explicar por qué. Porque ustedes, yo les acabo de decir, o quizás se pegó, no sé, pero recordemos que esa es la formulita para la tercera ley de Kepler. Entonces, ustedes, ¿qué me está diciendo la letra B? Me está diciendo que mientras más lejos del Sol, ¿sí? ¿Qué significa eso? Me está diciendo que si este de acá aumenta, dice, más tiempo le tomará en completar una órbita. ¿Qué quiere decir? Que este también aumenta, porque este es el tiempo que se demora en realizar una vuelta al Sol. ¿Ya? Chicos, entonces está totalmente correcto, porque periodo con distancia al Sol son directamente proporcionales. ¿Qué quiere decir eso? Que si una aumenta, la otra aumenta, o si una disminuye, la otra disminuye. Y es por eso que en este caso el A es incorrecto, porque dice que el periodo orbital es inversamente proporcional al radio, y son directamente proporcionales. Las dos aumentan, las dos disminuyen. Inversamente quiere decir que una aumenta y la otra disminuye, ¿ya? Solamente por eso en este caso la primera es falsa. Entonces fíjense, acá no me dice textual la tercera ley de Kepler, pero yo mirando la formulita puedo deducir que es la letra B, ¿sí? No, chicos, la constante de proporcionalidad no influye en nada, porque recuerden que es un número en específico. Es como que yo dijera que la constante es 1, ¿ya? Es un número, entonces si yo aumento las otras dos,
la constante va a seguir siendo el mismo número, ¿ya? Eso es súper importante lo que nos preguntó nuestro compañero. Entonces, por eso es la letra B, ¿sí? Ejercicio número 3. Y les puse la formulita para que nos acordemos. Chicos, este tipo de ejercicio es típico de la PSU. Yo les dije, por ejemplo, el valor de G era 6, y tanto por 10 elevado a menos 11. Son números muy difíciles de tratar para cálculos en la PSU porque no pueden usar calculadora, ¿cierto? Entonces se hacen este tipo de ejercicios que dice, por ejemplo, dos planetas de masa M y M se atraen con una fuerza F cuando se encuentran separados a una distancia R. Ahora, si los planetas se separan al doble de su distancia, entonces la fuerza entre ambos sería. En este tipo de ejercicio yo siempre tengo que ponerme situación inicial y después qué pasa con la situación cuando en este caso dice que su distancia aumenta al doble. Entonces, ¿qué me está diciendo inicialmente, chicos? Me está diciendo que tenemos dos planetas de masa M y M. Entonces, esto va a ser inicial y esto va a venir lo que pasa después. Entonces, inicialmente tenemos dos planetas de masa M y sigo haciendo la formulita M. G, independiente de las masas, va a ser siempre igual, porque lo mismo que era antes, una constante, ¿sí? ¿Y qué dice? Y se atraen con una fuerza F. Quiere decir que todo esto que está acá es F. Cuando se separan, se encuentra separada a una distancia R. Entonces acá donde tenemos R es R, pero al cuadrado. Fíjense, queda igual que la formulita, pero es bueno que yo la realice. Y dice que si los planetas ahora se separan el doble de su distancia, ¿qué quiere decir que se separa? El G va a seguir siendo lo mismo, porque es, en este caso, chicos, el G es una constante, entonces independiente se separen o cambien sus masas, sigue siendo el mismo valor. Las masas no cambian, porque en ningún momento me lo mencionan. Lo único que cambia es el R y al doble. ¿Qué significa eso? Que ahora no va a ser R al cuadrado, va a ser 2R al cuadrado, ¿sí? Entonces me está preguntando, ¿qué pasa con la fuerza ahora si yo aumento 2 veces, aumento la distancia al doble? Entonces fíjense, arriba me va a quedar G, M, M, y abajo me queda 4R al cuadrado. Entonces fíjense, esto que está aquí, que estoy encerrando, eso es lo mismo que yo tengo acá. Entonces fíjense, es lo mismo que yo escriba fuerza partido en, ¿y por qué partido en 4? Porque el 4 está abajo, no está arriba. Entonces, ¿qué podemos decir entonces? Que la fuerza disminuyó 4 veces, ¿sí? Chicos, estos ejercicios son súper típicos de la PSU. Y el error más típico es cuando, ¿por qué? Les voy a dar un ejemplo. Porque ¿saben qué? Yo cuando hago clases siempre hay errores en este tipo de cosas. ¿Por qué? Miren, yo les voy a poner una fórmula, no sé, de física. Y a ver, veamos, por ejemplo, rapidez igual a distancia partido en tiempo, ¿sí? Ya. Nada que ver, acá les estoy intentando enseñar algo. Ya, entonces yo les voy a decir, por ejemplo, que un móvil inicialmente se mueve con una rapidez v, se desplaza una distancia d y se demora t segundos en moverse, ¿ya? Entonces inicialmente tengo esto. Y yo les digo, ¿qué pasa ahora? Sí, espérense, que quedó súper feo ahí el mono. Voy a volver a dibujarlo. Entonces teníamos un móvil que se mueve a una rapidez v, recorre una cierta distancia en un cierto tiempo, ¿sí? Yo le digo, ahora, ¿cuál va a ser su velocidad si su tiempo disminuye, si su tiempo, se demora la mitad en recorrer la misma distancia? O sea, tenemos la misma distancia, pero ahora se demora la mitad de tiempo, o sea, va a ser t partido en 2, ¿sí? Y acá me está preguntando, ¿qué pasa con la velocidad? Con la rapidez, si ahora se demora el doble de tiempo, o sea, la mitad de tiempo. Entonces, fíjense, en este caso no tenemos problemas como acá, porque acá el radio está elevado al cuadrado, acá no, por eso yo solamente pongo un 2. Lo que tendríamos que hacer aquí es división de fracciones. Mantengo el primero y el segundo lo doy vuelta. Entonces, fíjense, esto que tengo aquí vendría siendo lo inicial. Entonces, me quedaría 2 por velocidad. Entonces, yo podría decir que la rapidez aumentó al doble. O sea, que si se demoró la mitad, la mitad que al principio, se fue 2 veces mucho más rápido. Así tengo que analizar estos ejercicios, ¿ya? Yo hago algo inicial y lo comparo después con lo que me queda, ¿sí? Porque he visto gente que después este 2 lo pasan como para el otro lado y se confunden, ¿ya? Tienen que verlo
en este lado la igualdad. Y lo otro, que si una magnitud está elevada al cuadrado, todo se eleva al cuadrado, tanto número como magnitud, ¿sí? Ese es uno de los errores típicos de la PSU. Porque, por ejemplo, acá dicen aumenta el doble. Entonces ustedes ponen 2r al cuadrado, pero no. Significa que es 2r todo eso al cuadrado. Entonces me va a quedar 4r al cuadrado, ¿sí? Cuando no tengo las magnitudes elevadas a algo, no hay ningún problema. Pero si yo tengo algo elevado al cuadrado, elevado a 3, a 5, a 7, a lo que sea, se eleva tanto número como magnitud, ¿sí? Entonces en este caso me quedaba que disminuyó. Entonces la fuerza de atracción entre estos dos cuerpos, si yo, fíjense, aumento 2 veces la distancia, disminuye 4 veces. Por ese F partido en 4, ¿sí? Y acá viene un ejercicio parecido. Ahora, la otra forma de hacer este tipo de ejercicios dándose valores, chicos. En este caso lo vamos a hacer así. Por ejemplo, dice, si la distancia media al Sol de un planeta 1 es R y la de otro planeta 2 es de 4 veces mayor que el primero. Entonces, el periodo del planeta 2 en comparación al planeta 1 es... Entonces, si a ustedes les complica hacer esto que yo acabo de hacer algebraicamente, dense numeritos y números muy fáciles. Por ejemplo, en este caso, ¿qué me está diciendo? Me está diciendo que yo tengo un planeta 1 y un planeta 2, ¿sí? Nosotros sabemos que la formulita es el periodo al cuadrado es igual a la constante por el radio elevado al cubo, ¿sí? Entonces, ¿qué cosas tenemos que tener en cuenta? La constante es una constante de proporcionalidad, entonces pongamos que K vale 1, ¿sí? Me estoy dando valores. K vale 1. En ambos casos es lo mismo, porque es una constante de proporcionalidad, ¿sí? Y dice que la distancia media al Sol del planeta 1 es R, y en el otro es 4 veces mayor. O sea que si el del R es 1, por ejemplo, este es 4 veces mayor, o sea, 1 por 4, 4, ¿sí? Entonces me dice... Entonces, el periodo me está preguntando qué pasa con T cuando en comparación entre los dos. Entonces, veamos. En este caso me va a quedar que T cuadrado es igual a 1 por 1 elevado a 3. 1 elevado a 3 es 1. Se me queda 1 por 1, 1. Chicos, y acá yo tengo T al cuadrado. Cuidado con eso. ¿Por qué? Porque me está preguntando por el periodo, no por el periodo al cuadrado. Aplico raíz cuadrada y me queda que T es igual a la raíz cuadrada de 1, que es igual a 1, ¿sí? Para que ahí no tengan problemas con los cálculos matemáticos. Eso entonces me queda que el periodo del primero es 1. Ahora, cuando el radio es 4 veces mayor, veamos qué pasa. Vamos a tener T cuadrado es igual a 1 por ¿cuánto? Por 4 elevado a 3, ¿cierto? Entonces, 4 por 4, 16, 16 por 4, 64. 64 por 1, 64, pero lo mismo, este es T al cuadrado, a mí me está preguntando el periodo. Entonces, si yo aplico raíz cuadrada, me queda que T es igual a la raíz cuadrada de 64, que es 8. Entonces, fíjense, ¿qué pasa el primero es 1 y el otro es 8? ¿Qué significa? Que el periodo del segundo planeta es 8 veces mayor. Entonces, esta otra forma de hacer este tipo de ejercicios, chicos. Si a ustedes les complica hacerlo como yo lo hice antes, dense números, pero números muy fáciles como los que me di yo acá. ¿Sí? Tenemos que tener claro sí que son cada cosa. Por ejemplo, como esto es una constante independiente que varía el radio, en ambos casos es igual. Y acá lo que varía, si el primero yo le pongo 1 y el otro es 4 veces mayor, 1 y 4. Dénselo con números muy pequeños, no con números difíciles. Y puedo al tiro ver cuando algo es mayor o menor. Entonces ahí sería 8 veces mayor. Y cuidado con estas cosas cuando algo está elevado al cuadrado o al cubo, como pasó aquí, ¿sí? Esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Entonces, en este caso sería la letra B, ¿ya? Como varios de nuestros compañeros dijeron, ¿sí? Ah, bueno, yo les puse la formulita, pero la hice yo al final, ¿sí? Entonces, chicos, vamos entonces con nuestra pregunta desafío de la Universidad Mayor. Chicos, esta pregunta... yo la miré y es de la PSU del año 2012. Ustedes van a decir, uy, qué antiguo. Pero salió la PSU. Y para que se fijen que no tiene nada de difícil. Y hubo un porcentaje muy pequeño que la respondió, ¿sí? Y dice, según el modelo de Kepler, el Sol se encuentra A, orbitando en una órbita elíptica en torno a la Tierra. Me está diciendo que el Sol está orbitando en torno a la Tierra. En el punto central de la órbita descrita por la Tierra, me dice que está la Tierra y está justo en el centro. Esa es la B. C, en uno de los puntos focales de la órbita descrita por la Tierra. Acá lo está comparando con la Tierra, pero lo podría haber hecho con cualquier planeta.
Dice que viene la Tierra y está en uno de los dos focos. D, oscilando en torno al punto focal de la órbita. Dice que el Sol se está moviendo en torno a este punto focal. Está oscilando, así, oscilando. ¿Ya? Y oscilando en torno al punto central de la órbita descrita. Entonces, en este caso, chicos, voy a esperar que más gente responda, pero para que se fijen que no tiene nada de complejo y en ese año al menos muy pocas personas respondieron a esta pregunta de forma correcta. Entonces, como dice nuestro compañero y también nuestra compañera ahí que están aportando, es la letra C. Claro, una vez que ya vemos la materia, decimos, uy, qué fácil, ¿cierto? Pero para que vean que en realidad no son tan complicados y esta es una pregunta que ya salió en la PSU, ¿sí? Y en los otros casos, cuando vimos, son muy parecidos a los que vimos esto. Si aumenta el radio al doble y si la distancia a la mitad y cosas así, ¿ya? Recuerden, pueden hacerlo algebraicamente como lo hice yo o bien dándose valores muy, muy pequeños y fácilmente después comparamos los valores y vemos qué pasa con los numeritos, ¿sí? Ya, chicos, entonces hemos finalizado en el día de hoy. Estamos justitos en la hora. Yo sé que van quedando varias dudas, pero eso también da pie para que ustedes vayan buscando más información, ¿sí? Siempre con cuidado donde sacan información. Recuerden que no todo lo que está en internet está bueno. Y recuerden mi consejo de ver la serie Cosmos, que es muy buena y explica muy bien cosas sobre universo. Ya, chicos, entonces nos vemos. El próximo martes es feriado, así que tienen que estar súper atentos a las redes sociales para ver cuándo vamos a recuperar clases, ¿ya? Tienen que estar ahí mirando el Facebook o las redes sociales para ver cuándo vamos a recuperar, porque ya hemos perdido 2 clases por feriados los días martes. Ya, chicos, entonces nos vemos en una recuperación. Que estén muy bien. Muchas gracias a toda la gente que se conecta y aporta siempre a la clase. Ya veo ahí muchos rostros conocidos, así que gracias, chiquillos, por siempre estar cooperando. Nos vemos entonces. Queda por confirmar la próxima sesión. Que estén súper bien. El conocimiento es un universo infinito de posibilidades. Y hoy más que nunca, las ciencias, las humanidades y las artes han hecho posible que esté al alcance de todos, despertando ese espíritu que nos impulsa a seguir siendo curiosos, creativos, para investigar, liderar y trabajar en equipo, repensando el futuro y alcanzando territorios que jamás imaginamos. Es el mismo espíritu que un día llevó a esos pioneros a derribar los límites humanos para encontrar respuestas en la cima de una montaña, en las profundidades del océano, en la inmensidad del espacio, o buscando una probabilidad en 1.000.000. Es por esto que estamos en búsqueda constante de la excelencia, comprometidos con la formación de profesionales líderes y emprendedores que trabajan cada día por mejorar la calidad de vida de las personas. Porque no hay desafíos imposibles para espíritus sin límites, para espíritus emprendedores. Universidad Mayor.